Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michel Gutiérrez, neurólogo pediatra del Hospital Psiquiátrico Infantil en la Ciudad de México. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante porque es un trastorno del neurodesarrollo que frecuentemente vamos a ver en consulta pediátrica como de otras especialidades. Para empezar, quisiera hablarles un poco acerca del neurodesarrollo normal, dado que el TDA es un trastorno del desarrollo. Es importante saber que se sabe que entre más lejos del promedio se encuentre un niño, en cualquier aspecto, es menos probable que sea normal. Y esto aplica para los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces los padres o los profesores o los médicos se preguntan qué tanto es normal en atención o no en un niño. Sin embargo, si ésta le impide un desempeño regular o fuera de la normalidad o fuera de los promedios esperados, es que nos acercamos a este tipo de diagnósticos. Los trastornos del neurodesarrollo son variados. Les muestro en la pantalla los más comunes, dentro de los cuales se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el que nos compete el día de hoy. Muchas veces en la consulta nos refieren los padres de los niños que vemos una frase muy común que dice: doctor, es que de esto no se hablaba antes. Y efectivamente, si bien no se conocía tanto, la historia es clara y de hecho desde antes de 1800 ya se tenían algunos registros, igual algunos esbozos de lo que hoy conocemos como TDA. Sin embargo, si tuviéramos que remitirnos al primer escrito que hace alusión a síntomas de TDA, es sin duda el de Alexander Crichton en 1798, donde llamaba esto una agitación o inquietud mental, refiriéndose a los niños con hiperactividad e impulsividad como hoy los conocemos. Una de las publicaciones, ya en una revista prestigiosa como conocemos como Lancet, se hizo ya una descripción más formal de lo que puede ser un TDA en una observación en 43 niños, ya incluyendo las dos variables, tanto niños inatentos como niños con dificultades para la regulación de conducta, como se les llamaba, pero era en relación a hiperactividad e impulsividad. Ahora, la definición actual ha ido modificándose. Sin embargo, la actualidad nos habla de un trastorno del neurodesarrollo de carácter neurobiológico originado en la infancia y que afecta a lo largo de la vida. Sin embargo, los tiempos en los que se ha ido diagnosticando y modificando esta definición han ido recorriéndose. Antes hacíamos alusión a los 6 años, 4 años, 5 años, pero independientemente de la edad, la característica principal son los 3 síntomas típicos: un déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Más adelante iremos viendo un poco los criterios diagnósticos y ahí se hace mención de los tiempos específicos. Ahora, quien más ha escrito e investigado acerca de esto es el doctor Barkley, quien él define de una manera muy completa. Es un déficit de autocontrol, pero no solo en eso, en algunas funciones de planeación ejecutivas que impiden organizar y llevar a cabo conductas complejas durante periodos sostenidos, obviamente durante periodos necesarios acorde a la edad. Ahora, los síntomas principales ya hemos hablado de estos 3. Sin embargo, es importante, y a través de la plática iremos viendo, cómo si no se controlan, puede haber síntomas acompañantes o se magnifican o se presentan, que incluso en ocasiones los síntomas como ansiedad, depresión y trastorno negativista desafiante, que son algunas de las comorbilidades, en ocasiones llega a ser igual de intenso o incluso más preocupante que el propio TDA, que cuando no se ha diagnosticado potencia la aparición de estos síntomas. En nuestro país, alrededor del 3 a 5% de los niños presentan TDA. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Y si habláramos de una prevalencia mundial, hay artículos que mencionan que entre el 4 y 6%, y hay países donde es más alta esta cifra, como en Estados Unidos. Siempre que tenemos un chico con TDA, desde el punto de vista del abordaje, es importante considerar varios factores. Desde luego, el interrogatorio es muy importante para ver si hay algún dato que sugiera riesgo o daño al sistema nervioso central. Por supuesto que la prematurez juega un papel importante, pero también otras variables que en ocasiones no interrogamos de forma tan exhaustiva, como dificultad en la extracción, si es que es un parto, si es un parto muy prolongado, si hubo algún indicador de sufrimiento o de asfixia, hiperbilirubinemias, todos estos factores que pueden generar daño en el sistema nervioso central. La genética es
importantísima, es de los padecimientos del neurodesarrollo con más alta cifra de heredabilidad. Más adelante les mostraré un artículo. Ahora, el medio ambiente, por supuesto que es muy importante, porque si bien se tiene una causa biológica con predisposición genética, el medio ambiente puede jugar la variante detonante. Ahora, la etiología o la causa como tal ha ido cambiando, no porque sean más causas, sino porque ya se han descubierto o se ha enfocado la ciencia en dilucidar algunas de ellas. Siempre se supo que podía tener un carácter hereditario, pero fue cuando ya se hizo un diagnóstico formal, un nombre como hoy lo conocemos, que se le empezó a dar mucho peso a el componente orgánico a partir de los años 80, ya ayudados de múltiples escalas, pruebas neuropsicológicas, obviamente que no sustituyen la clínica, pero fue como nos fuimos dando cuenta de las posibles causas que hasta esos años estaban ocultas. Al día de hoy se sabe que es genético, poligenético, muchas causas orgánicas y muchas cuestiones multifactoriales. Y en los últimos años se le ha dado un peso específico al ambiente. ¿Qué tanto el ambiente desde el punto de vista contaminación, agua, radicales libres? Es lo que se ha estado estudiando porque se ha incrementado de una manera muy importante la cifra de TDA en los últimos 15 años. Ahora, hablábamos un poco de la genética. Muchas veces vemos en la consulta que los padres nos dicen, oye, pero tiene un gen, ¿cómo llegaron? Pues sí, obviamente hay muchos genes, es poligénica. Sin embargo, si tuviéramos que mostrar los más asociados son los que ustedes ven en pantalla, el cromosoma 5, 11, 16, 17, que codifican para los receptores de dopamina y que generan ciertas mutaciones en algunos receptores, incluso fuera de las vías dopaminérgicas. Ahora, ¿cuáles son las áreas? Particularmente las áreas frontales. Frontoestriatales son las que mayor impacto, ojo, mas no las únicas. Hay fibras corticales que predominantemente se rigen por noradrenalina y las estriatales a través de la dopamina. Todas las áreas, prácticamente, si ustedes ven el lado derecho, todas las áreas están implicadas, la corteza prefrontal, parietal, donde están las áreas de asociación, los complejos amigdalinos, los ganglios de la base. Entonces, si bien se habla de que el TDA es un padecimiento particularmente del lóbulo frontal, está muy lejos de ser únicamente del lóbulo frontal. Esta es una diapositiva muy simple, pero explica de manera sencilla qué es lo que ocurre en el cerebro de un niño con TDA. Les voy a mostrar aquí, como ustedes pueden ver del lado izquierdo. Obviamente aquí pueden ver todas las áreas que les he comentado, frontoestriatales, las vías amigdalinas, periamigdalinas, los ganglios de la base, incluso hay conectividad con el cerebelo. Todo esto, en el escenario ideal, tendría un flujo continuo de dopamina, constante, con receptores funcionales. Sin embargo, se sabe que en los chicos con TDA, aunado a que los receptores están afectados, hay menos volumen de dopamina, que quiere decir que estas vías tienen un funcionamiento deficiente, pues particularmente en todas esas áreas que generan las funciones alteradas, como atención, planeación, hiperactividad e impulsividad. Prácticamente mucho de lo que son las funciones ejecutivas que conocemos. Ahora, si bien este es el circuito, se sabe que son áreas específicas dentro de estos circuitos los que pueden tener predominio en el impacto sobre impulsividad e inatención. Por ejemplo, el área frontal, frontoestriatal superior, está muy implicada con la inatención, mientras que la impulsividad más se hacia frontal, frontopolar en las áreas inferiores. Entonces, de esta manera, podemos decir que si bien están un poco separadas dentro del lóbulo frontal, pues en general la conectividad es una. Ahora, este es uno de los estudios que creo que vale la pena comentar, hablando de cómo es que en los últimos 15 años ha habido un cambio diametral de la percepción del TDA y que lo hizo considerarse el día de hoy un trastorno del neurodesarrollo. Se conoce que en el lóbulo frontal hay un adelgazamiento
de la corteza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, por hacer un ejemplo, que un niño si tiene 5 años debería tener un grosor cortical de 5 milímetros, por hacerlo muy en ejemplo. Estos chicos con TDA tardan más en adquirir los grosores corticales esperados para la edad. Tan así que el retraso en la adquisición del grosor cortical para la edad puede ser de 2 o más años. Por ejemplificarlo, si yo tengo 5 años y esperaría un grosor cortical de 5 milímetros, pues quizá tengo un grosor de 2 o 3 milímetros. Obviamente menos grosor, menos conectividad, menos función. Es a eso a lo que se le ha llamado retraso en la maduración cortical desde la diapositiva que aquí les muestro. Ahora, como ustedes pueden ver, como parte de esto, el cambio va siendo pues prácticamente durante toda la vida, pero toma particularmente importancia los primeros años, que es donde el cerebro crece de manera exponencial, pero se sabe que por supuesto que estos cambios se siguen dando de manera muy fuerte e intensa todavía hasta la edad de los 16, 17 años y persisten en la etapa adulta. Ahora, ¿qué ocurre hablando de adultos? Muchas veces en consulta vamos a ver que al diagnosticar un niño no es raro que los padres incluso nos digan que tienen síntomas similares a ellos. Pues efectivamente se sabe que si alguien es paciente con TDA, tiene una tendencia a heredarlo. Ahora, si habláramos de esta heredabilidad, fíjense lo importante del riesgo genético para el TDA. Como ustedes pueden ver en las gráficas de arriba, el TDA es casi tan heredable como la estatura, ojo. Entonces sabemos que si yo, padre con TDA confirmado, tengo hijos, pues tengo una heredabilidad de hasta un 50%, al menos en probabilidades. Y hablando un poco de la historia natural, como ya mencioné en algunas diapositivas, la frecuencia o prevalencia mundial es de alrededor del 4 al 6%, en nuestro país de un 4%. Mucho va ligado en esta pregunta de los padres la persistencia. ¿Qué tanto un niño persiste con síntomas en la adolescencia y en la etapa adulta? Al día de hoy se sabe que si te diagnosticamos a los 5 o 6 años en la adolescencia, tienes 50-70% de probabilidades de persistir los síntomas y hasta un 30-50% en la etapa adulta. Esto va muy ligado a la pregunta del pronóstico. ¿Por qué? Porque muchos padres, así de manera muy franca, nos preguntan, oiga, ¿y se le va a quitar? O sea, que va a seguir con esto toda la vida. Quiere decir que va a tomar medicamento toda la vida y por supuesto que son preguntas súper relevantes, pero no, se sabe que si bien es un diagnóstico que al día de hoy no se considera curable, muchos de los síntomas mejoran o disminuyen, pero también hay que dejar mucha claridad en que pueden persistir incluso algunos síntomas en la etapa adulta. Ahora, ¿de qué depende esto? Obviamente de la causa del TDA, del tratamiento, el diagnóstico oportuno y la continuidad de otras medidas, puesto que es muy diferente el pronóstico o la persistencia de síntomas que esperaríamos en un adolescente adulto que tuvo todas las ayudas, incluidos tratamientos, ayuda, técnicas de crianza, terapia cognitivo-conductual. Obviamente esto es importante, ya que cuando no logramos hacer un diagnóstico y un tratamiento continuo, esto afecta de manera negativa y por supuesto que tienen más comorbilidades como las que ustedes pueden leer. Ahora, los criterios diagnósticos voy a tratar de simplificarlos. Como ustedes verán, son muy puntuales. Digamos que estos son los lineamientos para un diagnóstico categórico de acuerdo a las guías. Y vamos a empezar y los vamos a analizar muy rápido. El punto A es un patrón persistente de inatención o hiperactividad que interfiere con el funcionamiento. Algunos síntomas en el punto B estaban presentes antes de los 12 años. Y el punto C, varios síntomas de inatención e hiperactividad están presentes en 2 o más contextos. Esto es importante. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o reducen la calidad de los mismos. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de algún otro padecimiento. Ojo, yo siempre les digo, para sospecharlo hay que hacer un filtro. ¿Qué quiere decir? Digamos que es un filtro de 3 pasos. El niño tiene más inatención o es
hiperactivo por encima de lo esperado para la edad, y esta es una pregunta a veces complicada, ¿y a qué nos referimos con por arriba de lo esperado para la edad? Pues son aquellos niños que empiezan a presentar disfunción por estas dos situaciones, ¿sí? Si estos síntomas persisten durante más de 6 meses y si son evidentes en 2 ambientes, creo que entonces podemos empezar a hacer una sospecha diagnóstica. Ahora, los puntos de inatención, como ustedes pueden ver, de la A a la I, se reducen en no prestar atención o tener descuidos o errores por descuido. Sí le dificulta estar atento en actividades propias de la edad, parece no escuchar, es distraído, errores por omisión, no sigue instrucciones, no puede planear, no puede ejecutar tareas que requieren atención, planeación, ejecución, y si evita todo este tipo de situaciones que le obligan a mantener atención. Como ustedes pueden leer en los criterios, viene con frecuencia. ¿Quién dice cuál es la frecuencia? ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es un diagnóstico clínico, particularmente ayudándonos de todas estas cuestiones de si hay disfunción o no. No hay quien nos diga con frecuencia. Con frecuencia, para un papá pueden ser 20 veces al día y para otro pueden ser 5. Esto es lo que hace un diagnóstico que requiere mucha fineza clínica al interrogar en todos los escenarios. Mismos puntos para la hiperactividad y la impulsividad. Con frecuencia juguetea o golpea, no puede estar quieto en situaciones donde se espera que esté tranquilo, pareciera que tiene un motor, no para, en todo momento habla, interrumpe, está ocupado, cambia de una actividad a otra repentinamente, no termina las actividades. La impulsividad igual, responde inesperadamente. La impulsividad muchas veces es física y en otras ocasiones es física motora, perdón, y en otras ocasiones es verbal, ¿ok? Como les comentaba, la evaluación, pues, desde luego que tiene que ser clínica. Si bien les mostré los criterios para un diagnóstico categórico, es importante una evaluación dimensional. ¿Qué quiere decir? Que evalúe todas las áreas más allá de las preguntas que vienen en los criterios. Muchas veces ahí está la parte más importante en las preguntas finas del día a día y obviamente un sistema multiinformante de padres, profesores, terapeutas y todos los contactos son sumamente importantes. Esto no excluye la evaluación y la exploración neurológica. Muchas veces en ellos podemos encontrar lo que llamamos como datos blandos, hipotonía, incoordinación, dismetrías, disdiadococinesias, que si bien no son graves, se explican a través de la disfunción motora que se genera por una alteración en el lóbulo frontal. Ahora, estas escalas, creo que nosotros como médicos generales, pediatras o cualquier especialidad que pudiéramos tener, son una escala de referencia rápida, son una guía, son escalas aprobadas, particularmente el SNAP es un tamiz de consultorio en ocasiones que podemos compartir con los profesores, a veces con los papás. Y el gold standard para hacer un screening son los cuestionarios de Conners, como ustedes pueden ver en el lado derecho. La verdad es que estas son herramientas que no suplen, por supuesto, la clínica, pero sí ayudan a reforzar nuestra sospecha. Ahora, es importante conocer también las comorbilidades. Ojo, como les decía, es muy difícil que un TDA sea puro. Nunca hemos visto un TDA sin otro síntoma. Es importante que consideremos que muchas veces hay trastornos del aprendizaje derivados de la inatención, trastornos del sueño, porque la misma conducta hiperactiva e impulsiva cuesta mucho las rutinas del sueño, trastornos de conducta negativista desafiante, ansiedad, problemas de lenguaje, coordinación, conducta, y en ocasiones las comorbilidades más fuertes como autismo o discapacidades intelectuales. Esta gráfica es muy buena, como ustedes pueden ver aquí. Trataré de mostrarles cómo es que van modificándose los síntomas. Vamos a empezar por la línea verde de la inatención. Evidentemente en un niño de 3, 4 años, si bien la atención es importante, por la misma edad no se percibe como grave, situación que va aumentando y cuando esta manifestación es la que predomina, es todo un tema porque al entrar en la etapa escolar, la exigencia obviamente va aumentando conforme van creciendo, entonces la atención se va haciendo cada vez más evidente conforme hay más demanda atencional derivada de la escuela y obviamente todas las demás actividades.
La hiperactividad es muy importante porque empieza desde muy pequeños, en aquellos TDA hiperactivos, es muy evidente desde los primeros 3, 4 años, pero conforme va caminando, el niño, adolescente, sigue con la hiperactividad, pero ya no es motora, va siendo de otra característica. Entonces, no hay hiperactividad motora, pero sí síntomas de percepción de inquietud, de necesidad de movimiento, pero no visible de manera externa con un niño, un adolescente que se esté moviendo necesariamente como en un preescolar. Sin embargo, la impulsividad persiste cuando existe en el adolescente y en el adulto. Y como ustedes pueden ver esta línea verde, conforme van creciendo, si no hemos logrado un tratamiento adecuado, se va reconociendo y haciendo más evidente cada vez más la comorbilidad o la sintomatología. Por eso el diagnóstico oportuno temprano es un diagnóstico de vida, porque cambia naturalmente el pronóstico. Ahora, el manejo es multidisciplinario, ¿sí? Obviamente requiere el apoyo de todos, neurología, psiquiatría, sus terapeutas, los papás, por supuesto, pero es muy importante evaluar la comorbilidad porque en algunas ocasiones incluso terapia de motricidad, terapia de neurodesarrollo es importante. Hay un predominio, yo creo global, de todos los colegas donde preferimos no tratar a los niños menores de 5 años, pero esto es una preferencia. Sin embargo, los niños que lo requieren pueden incluso medicarse desde los 4 años, situación que obviamente todos, de no ser necesario, por supuesto, tratamos de evitar. Es importante reconocer los objetivos del tratamiento, ¿sí? Tratar la comorbilidad, psicoeducación, pero todo enfocado a mejorar la funcionalidad. Hay dos grandes grupos de estimulantes, ya casi para terminar. Los estimulantes de la dopamina y los no estimulantes, como la tamoxetina y guanfacina. Si tuviéramos que dividir estos dos grupos, podríamos decir que los estimulantes, como metilfenidato, como muy conocido, Concerta, Tradea, Ritalin, lisdexanfetaminas, como Vyvanse, que es la que tenemos en nuestro país, tienen un efecto muy bueno, son muy potentes, vemos un efecto rápido, tienen una efectividad de 80-90%. Sin embargo, tenemos que cuidar efectos indeseables, por decir los más comunes, disminución del apetito, dolores de cabeza. Las primeras semanas podemos tener algún cambio por ahí en el estado de ánimo, irritabilidad. Y los no estimulantes, que si bien se perciben como más seguros por alguna situación, que tienen discreto, mejor perfil de seguridad, sí la efectividad es buena, pero es menor que los estimulantes y el efecto puede tardar semanas, alrededor de 4 a 6, en empezar a ser evidente. Ahora, otras alternativas importantes probadas que hace 15 años no hubiéramos ni siquiera puesto en la mesa es el mindfulness, que es una meditación guiada prácticamente por un tercero en niños, pero en ocasiones en adolescentes podemos utilizarla y ya es una autorregulación. Les invito a que lean un poco más del mindfulness, es bueno, está probado y hay estudios que respaldan su efectividad e incluso algunas guías sugieren como terapia complementaria que no suple, por supuesto, a la principal, que es la terapia cognitivo-conductual, pero que sin duda ha mostrado muy buenos resultados en niños y adolescentes. Hablando de las terapias alternativas, pues por supuesto que tratamos de sugerirle a todos nuestros papás y colegas que se alejen de ellas, dado que pues no tienen evidencia científica suficiente. Uno de los más comunes que vemos en consulta es el neurofeedback, el cual no está pues aprobado ni dentro de los lineamientos de ninguna sociedad de neurología o psiquiatría respetable a nivel internacional, por lo cual no lo sugerimos, sin mencionar el costo. Muchísimas gracias, espero sus dudas y excelente día. Gracias.